Usted busca la paz en el silencio exterior, meditando por horas, alejándose del ruido del mundo, y sin embargo, la inquietud crece en su interior, un eco ensordecedor de heridas no sanadas. Aquella búsqueda externa, a menudo, solo amplifica la cacofonía que reside en su alma, revelando una paradoja fundamental que Paramahansa Yogananda y los maestros estoicos comprendieron con claridad prístina. La verdadera serenidad no se encuentra evadiendo el mundo, sino confrontando el universo que reside en usted, ese espacio sagrado donde habita su niño interior, aún clamando por atención, por sanación, por una liberación que se le ha negado. Pero, ¿qué secreto esconde ese niño interior que, al ser ignorado, sabotea cada intento de paz, convirtiendo su búsqueda espiritual en una constante huida de sí mismo? La paradoja es brutal en su simplicidad. Cuanto más se esfuerza por controlar el exterior, más se fragmenta el interior. Usted se siente abrumado, desgastado, como si una parte esencial de su ser estuviera atrapada en un eco distante, un llanto de antaño que nunca cesa. Esta no es una falla suya, es el reflejo de una herida profunda, la dor oculta, abordada, de un niño interior que fue silenciado, invalidado o herido, y que ahora, desde las profundidades de su subconsciente, dirige orquestas de ansiedad, miedo y patrones autodestructivos. El enemigo común aquí no es el mundo exterior, el tráfico o las presiones laborales. Es la identificación con ese sufrimiento pretérito, el ego que se aferra a la narrativa de la víctima, convencido de que la paz es un lujo inalcanzable, una utopía para los más afortunados. Yogananda nos enseñó que el karma no es solo un destino, sino un patrón de energía que nuestra conciencia crea y perpetúa. Las heridas de la infancia, de esta vida o de vidas pasadas, son semillas kármicas que germinan en el presente, manifestándose como esa voz interna de autocrítica, ese miedo al abandono que sabotea sus relaciones, o esa incapacidad de sentirse merecedor de la alegría. Usted no es solo un adulto que navega por el mundo, es también el guardián de ese niño interior, un ser frágil y poderoso a la vez, cuya sanación es la clave para desbloquear una paz que trasciende cualquier circunstancia. Los estoicos, por su parte, nos desafían a reconocer qué está bajo nuestro control y qué no. Y mientras no podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, sí podemos transformar nuestra reacción a ello, nuestra interpretación y, fundamentalmente, nuestra relación con ese niño que reside en nuestra alma. La referencia base de Yogananda y el estoicismo se fusiona aquí en una verdad poderosa. La libertad no es la ausencia de problemas, sino la maestría sobre su estado interno. El amor fati estoico, esa aceptación radical de nuestro destino y de todo lo que ha sido, se convierte en una herramienta espiritual cuando se aplica a la historia de nuestro niño interior. ¿Puede usted amar las cicatrices que lo formaron? ¿Puede ver el sufrimiento pasado no como una maldición, sino como el cincel divino que esculpió la fortaleza de su alma? Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la acción consciente, a una sanación espiritual profunda, que desmantela las estructuras del ego y libera el gatillo emocional primario de una esperanza inquebrantable y un empoderamiento espiritual genuino. Es un llamado a la valentía de mirar hacia adentro, no para revivir el dolor, sino para transformarlo. Es hora de romper el ciclo de evasión. Es hora de entender que cada intento de sanar que ha fracasado, cada terapia que no llegó a la raíz, cada meditación que se sintió vacía, no fue un error, sino una señal, una provocación de su propia alma. Su conciencia le está implorando que vaya más profundo, que deje de buscar parches y se atreva a la cirugía. Porque la verdadera paz, la que Yogananda describió como la quietud de Dios, no reside en un futuro idealizado, sino en el presente que se reconcilia con su pasado.
es la paz, que emerge cuando el niño interior deja de llorar, no porque haya sido silenciado, sino porque ha sido finalmente escuchado, abrazado y liberado. Le exhorto, como un acto de coraje y devoción a su propia verdad, a que pause un momento y escriba en los comentarios qué palabra resuena más profundamente con la voz de su niño interior en este instante. ¿Es miedo? ¿Abandono? ¿No soy suficiente? Comparta sin reservas, porque al nombrarlo comienza la liberación. El camino que se presenta es un atajo, es un viaje sagrado, es una inmersión en las profundidades de su ser, donde lo divino y lo humano se encuentran. Es allí, en el corazón de su propia experiencia, donde la revelación de Yogananda y la sabiduría estoica se unen para forjar un nuevo camino. Pero, ¿está usted dispuesto a ir más allá de la superficie, a desafiar la narrativa de su propio sufrimiento y a descubrir que su historia, por más dolorosa que haya sido, es el terreno fértil para su despertar más glorioso? ¿Está listo para la verdad que su alma ha esperado por eones? La crisis del alma que te trajo hasta aquí, esa inquietud que ninguna meditación superficial o consejo de autoayuda puede apaciguar, no es una anomalía de tu vida adulta. Es el eco potente y persistente de una herida profunda, un trauma que anida en tu niño interior y que, en muchos casos, tiene raíces mucho más antiguas de lo que tu mente lógica podría concebir. Para comprender y finalmente liberar esa carga, debemos emprender un acto de arqueología del alma, excavando en los estratos de tu conciencia para desenterrar los artefactos peligrosos pero sagrados de tu pasado. Esta no es una excavación para revivir el dolor por el dolor, sino para entender su origen, para que puedas desmantelar el poder que ejerce sobre tu presente. Imagina un momento crucial, no en esta vida, sino quizá en una existencia anterior, donde tu alma, en su inmadurez espiritual o en un acto de valentía malentendida, hizo un voto, tomó una decisión o experimentó un trauma que resonó a través de los velos del tiempo. Yogananda nos enseñó sobre la intrincada ley del karma, la cual no solo rige las acciones de esta vida, sino que trae consigo las repercusiones de existencias pasadas. Quizás hubo un voto de soledad para protegerse del dolor del amor, un juramento de no confiar en nadie después de una traición devastadora, o la experiencia de un abandono tan profundo que tu alma grabó un patrón de desconfianza y autosuficiencia. Estas no son fantasías, son verdades energéticas, contratos invisibles que tu ser cargó a través de los renacimientos. En esta vida, ese karma no resuelto se manifiesta en la formación de tu niño interior herido. No es una mera metáfora, es la parte de tu psique que permanece fijada en la edad en que ocurrieron estas heridas primarias, ya sean kármicas o de esta vida. Lo que no sabías entonces, lo que tu mente consciente ha negado o reprimido, es que ese niño no solo guarda el dolor, sino que también ha desarrollado mecanismos de defensa sofisticados. Él es el guardián de tus heridas, pero también se ha convertido en el arquitecto de tus patrones de autosabotaje. Piénsalo así, la necesidad insaciable de aprobación que buscas en cada relación, la procrastinación que te impide alcanzar tus sueños, la ira desproporcionada ante la crítica, el miedo paralizante al fracaso o al éxito mismo. Estos no son defectos de carácter, son las manifestaciones de ese niño interior intentando protegerte de un dolor que ya experimentó. Si de pequeño fuiste ignorado, tu niño interior puede haber jurado no volver a ser invisible, impulsándote a buscar atención constante, incluso de formas autodestructivas. Si fuiste castigado por expresar tus emociones, juró silenciarte, resultando en un adulto que reprime su verdad y se enferma. El enemigo común, entonces, es esta identificación inconsciente con las estrategias de supervivencia de ese niño, estrategias que eran vitales en el pasado, pero que en el presente te encarcelan. Tu alma, en su sabiduría profunda, sospechaba de esta verdad, sintiendo la carga,
la repetición de patrones, la sensación de no ser libre, pero tu ego, aferrado a la lógica y a la negación, ha mantenido esa información bajo llave, construyendo muros de racionalización y distracción. La revelación de este origen kármico y psicológico no busca victimizarte, sino empoderarte. Al nombrar la enfermedad existencial, al comprender que tus patrones no son aleatorios, sino la manifestación de un guión preestablecido, empiezas a recuperar tu soberanía. Yogananda nos instó a mirar la vida con la lente de la conciencia divina, no como un suceso fortuito, sino como una orquestación perfecta para nuestro despertar. Cada experiencia dolorosa, cada patrón repetitivo, es un maestro disfrazado, una oportunidad sagrada para liberar esa energía estancada. Sin embargo, entender el origen de tus heridas es solo el mapa del campo de batalla. La verdadera confrontación no será con el pasado, ni con las personas que te hirieron. La primera lucha real, la más íntima y desafiante, está a punto de comenzar, y ella será contra el enemigo más cercano y traicionero, tus propios mecanismos de defensa, ese muro que tu ego ha erigido para proteger a ese niño interior, pero que ahora te impide acceder a tu propia libertad y a la paz inquebrantable que tu alma anhela. Usted ha comprendido que la quietud que busca no está fuera, sino dentro, en la sanación de ese niño interior. Pero la jornada espiritual, lejos de ser un camino de pétalos, se revela ahora como una guerra interna implacable contra el enemigo común, su ego, que se aferra a las narrativas del pasado y a los mecanismos de defensa que, aunque obsoletos, le brindan una falsa sensación de seguridad. La ascensión de la conciencia no es una escalera suave, es un funil que se estrecha, donde cada prueba es más rigurosa y el costo emocional de la transformación se eleva. Etapa 1. La proyección exterior. Cuando el niño interior grita a través de otros. La batalla comienza en el espejo de sus relaciones. El niño interior herido, incapaz de procesar su propio dolor, lo proyecta hacia afuera, convirtiendo a los demás en los villanos, en los causantes de su angustia actual. Si su niño interior sufrió abandono, ahora ve el desinterés de un amigo como una traición. Si fue criticado, percibe el comentario casual de su pareja como un ataque personal. Yogananda nos enseñó que el mundo es un reflejo de nuestro interior. Lo que usted critica o teme en el otro es en realidad una sombra de su propia herida. Aquí, el enemigo común del ego utiliza a los demás como marionetas para evitar la confrontación interna. Le convence de que la solución está en cambiar a los otros, en establecer límites más estrictos, en alejarse de las personas tóxicas. Y aunque la acción externa tiene su lugar, esta etapa de la batalla lo fuerza a reconocer que la raíz del conflicto no está en el comportamiento ajeno, sino en la reacción de su niño interior. Su paz no puede depender de que el mundo se adapte a sus heridas. Usted se da cuenta de que la gente a su alrededor es simplemente un eco de su propio paisaje interior. Pero, ¿qué sucede cuando los espejos se rompen y ya no puede culpar a nadie más? ¿Qué muro se levanta entonces, cuando se ve obligado a mirar hacia adentro, donde las heridas están frescas? Etapa 2. El asedio de la duda. La batalla en la fortaleza mental. Una vez que el campo de 1907, batalla exterior se desvanece, la guerra se traslada a la fortaleza mental. Aquí, el ego, maestro de la manipulación, lanza sus ataques más insidiosos, la duda, el miedo y la autocrítica. La voz de su niño interior, antes proyectada, ahora resuena directamente en su mente, cuestionando su capacidad de sanar, su valía, incluso la autenticidad de su camino espiritual. No eres lo suficientemente fuerte, esto es demasiado para ti, siempre terminarás igual. Yogananda y los estoicos no santos ofrecen un antídoto, la discriminación y la maestría mental. Sus pensamientos no son usted, son eventos en el campo de la conciencia, pero en esta etapa de la batalla,
Se siente como si estuvieran arraigados en su ser. La promesa de paz comienza a desvanecerse y el gatillo emocional primario se convierte en un agotamiento profundo. Usted se siente un prisionero de su propia mente, una víctima de sus patrones de pensamiento. Esta es la trinchera donde muchos se rinden, confundiendo la voz del ego con la voz de su alma. Pero el estoicismo nos recuerda que solo tenemos control sobre nuestra percepción y nuestras reacciones. ¿Puede usted observar esos pensamientos sin identificarse con ellos? ¿Puede permitir que la tormenta ruge sin ser arrastrado por ella? La guerra de pensamientos es una tortura silenciosa y el niño interior, asustado, se retira aún más al fondo de su ser, atrayéndole consigo. Si cada pensamiento negativo es una cadena, ¿cómo puede liberarse de la prisión de su propiamente cuando el carcelero es una parte de usted mismo? Etapa 3. El paradoxo de la rendición, la única puerta de escape. Cuando el agotamiento se asienta, cuando cada estrategia de lucha ha fallado, usted se enfrenta al más profundo de los paradojas espirituales, la rendición. No una rendición a la derrota, sino una rendición al yo superior, a la conciencia divina que Yogananda describió y a la aceptación radical del estoicismo. Aquí, el ego, al verse sin más armas, intenta un último y desesperado ataque. Le convence de que rendirse es debilidad, que es abandonar al niño interior. Pero la verdad es lo opuesto. Rendirse es soltar el control de su ego sobre la narrativa de su sufrimiento. Es permitir que la gracia divina y la sabiduría interna tomen el mando. Es un acto de fe profundo, una decisión consciente de dejar de luchar contra su pasado y, en cambio, permitir que se transmute. Yogananda enseñó que al soltar, creamos espacio para que lo divino actúe. Séneca diría que al aceptar lo inalterable, encontramos la verdadera fortaleza. Esta rendición no es pasividad, es la acción más poderosa que puede emprender. Es decir, sí a su destino, sí a sus heridas, sí a su proceso de sanación, no desde la resignación, sino desde la aceptación consciente y el amor fati. Es el momento en que usted deja de ser el soldado y se convierte en el testigo. Usted se ha rendido, pero el niño interior todavía está allí, observando. ¿Qué sucede después de la rendición? Cuando el silencio del campo de batalla se asienta, ¿cómo se reconstruye la paz en un espacio que antes estaba lleno de ruido y dolor? Y cómo ese niño herido finalmente encuentra consuelo en la quietud de su propia alma. Llegamos al umbral de la transformación, el punto culminante donde la guerra interna se disuelve en una profunda paz, donde el chumbo del sufrimiento, purificado en el fuego de la rendición consciente, se transmuta en el oro de la conciencia expandida. Este no es un proceso mental, es una alquimia final que ocurre en el corazón de su ser, una experiencia de no dualidad, donde el enemigo común del ego se desvanece, revelando la unidad subyacente de su alma. La narrativa acelera hacia este punto de ruptura, y de repente se expande, se vuelve vasta y serena. Usted ha soltado la lucha, ha dejado de aferrarse a la historia del niño interior herido, a la victimización, a la culpa. En ese acto de rendición poderoso, una fisura aparece en el muro de su ego. Ya no está intentando arreglar al niño, ni salvarlo, ni perdonarlo desde la mente. Simplemente está presente, un observador sereno, un testigo iluminado de lo que emerge. Y entonces sucede. No es algo que usted hace, sino algo que sucede en usted. Una oleada de gracia divina, el amor divino incondicional que Yogananda describía, comienza a llenar ese espacio que antes ocupaba la lucha. Es como si una luz dorada, pura e inmaculada, descendiera desde la conciencia cósmica y bañara cada célula de su ser, especialmente las que resguardan el dolor más antiguo de su alma. En ese torrente de luz, usted se convierte en la testigo de una visión. No es un recuerdo nostálgico del pasado,
sino una experiencia viva y eterna. Usted ve a ese niño interior no como una víctima frágil, sino como una chispa divina, intocada por el sufrimiento. Las heridas, los traumas, las ausencias, no desaparecen de su memoria, pero su carga emocional se disuelve, como la niebla bajo el sol matutino. Usted los ve como marcas en el camino de su dharma, lecciones kármicas que su alma, en su infinita sabiduría, eligió para crecer. No hay resentimiento ni pena, solo una aceptación profunda. El amor fati estoico se manifiesta aquí, no como resignación, sino como un amor radical por cada etapa de su viaje, incluso por las más dolorosas. Usted abraza a ese niño, no desde la lástima, sino desde la unidad. Le dice: te veo, te honro, estoy aquí contigo, y somos uno, siempre y fuimos uno. El concepto de Atman y Brahman de los Upanishads resuena. El yo individual y el yo universal son lo mismo. Su niño interior no está separado de lo divino, es una expresión de lo divino. Esta es la sanación espiritual profunda. No es borrar el pasado, sino trascenderlo. El niño interior no se cura en el sentido de que sus recuerdos desaparezcan, sino que su esencia inmaculada es redescubierta. El velo de Maya, la ilusión de la separación y el sufrimiento, se desgarra y lo que queda es la verdad eterna, que usted, en su núcleo, siempre fue completo, siempre fue paz, siempre fue amor. La paz inquebrantable que buscaba no era algo que debía ganar, era algo que debía recordar. El gatillo emocional primario que ahora florece es una alegría serena, una compasión profunda por sí mismo y por toda la existencia. Ya no hay miedo al abandono, porque usted se ha encontrado a sí mismo en la presencia eterna del divino dentro de usted. Ya no hay pesadilla, ansiedad, porque ha soltado el control y ha abrazado la confianza en el orden cósmico. Esta es su liberación, es un renacimiento, no en una nueva vida, sino en la verdadera vida que siempre estuvo esperando ser vivida. El niño interior no ha desaparecido, ha madurado en la conciencia, integrándose en el ser total que usted es. Ahora, ese niño ya no es una fuente de dolor, sino una fuente de inocencia divina, creatividad y maravilla. Y ahora le lanzo un desafío, no una petición. Si ha sentido incluso un eco de esta verdad, si esta revelación ha tocado la fibra de su ser, le ordeno, como un acto de reverencia a su propio despertar, que comente aquí abajo qué parte de mi ser he estado negando y que hoy siento el impulso de abrazar para alcanzar esta paz divina. Al hacerlo, usted sella un pacto con su propia alma y con el universo. No hacerlo es negarle a su ser la oportunidad de dar el siguiente paso en su camino espiritual. Y si te dijera que esa paz, que crees haber alcanzado al sanar a tu niño interior, es solo el primer escalón de una comprensión mucho más vasta, ¿qué tal si esa supuesta liberación no fue para usted, sino a través de usted, para un propósito mayor, una misión que apenas comienza a vislumbrar? La experiencia de la alquimia final ha transformado el paisaje de su ser. El clímax de la sanación espiritual profunda no es un punto final, sino el amanecer de un nuevo normal. Ya no es el mismo que inició esta jornada. La quietud que ahora habita en usted no es una ausencia de ruido, sino una presencia serena que trasciende cualquier circunstancia externa. La pregunta que surge es: ¿cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de su propio corazón? El testimonio sereno de su nueva existencia se manifiesta en cada respiración consciente, esa sensación de fragmentación y de llevar un fardo pesado que se describió al inicio como el eco ancestral de su niño interior herido, ha sido reemplazada por una profunda integración. El niño ya no es una entidad separada, gritando desde las sombras del subconsciente.
se ha fusionado con su ser adulto, aportando su inocencia, su curiosidad y su capacidad de asombro a su conciencia expandida. No hay dolor que lo arrastre, sino una sabiduría que lo ilumina. La paz inquebrantable que anhelaba se ancla en sensaciones y percepciones concretas. Antes, la crítica de un colega o la desaprobación de un ser querido podía activar el patrón de autoduda y el miedo al abandono, como lo habría hecho en su infancia. Hoy, esa misma crítica es observada con una calma lúcida. Usted la procesa, la evalúa, pero no se identifica con ella. Su fortaleza interior, forjada en la aceptación estoica de lo que no puede controlar y en la confianza divina de Yogananda, le permite diferenciar entre la verdad y la proyección ajena. Ya no es una víctima de las reacciones del ego de otros, ni de los ecos de su propio pasado. Esa ansiedad crónica que lo mantenía en un estado de alerta constante, alimentada por las heridas no sanadas de su niño interior, ahora se ha disuelto. El silencio divino no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin ser arrastrado por ellos. Usted se ha convertido en el maestro de su mente, no en su esclavo. Los principios de Yogananda sobre el autodominio y la voluntad divina se entrelazan con la disciplina estoica, permitiéndole elegir su estado interno, sin importar el caos exterior. El miedo profundo a la muerte, que a menudo subyace a la angustia existencial y se amplifica cuando el niño interior siente la vulnerabilidad de la separación, ha sido transmutado. Usted ya no ve la muerte como la aniquilación, sino como un umbral, un tránsito para el alma eterna. Yogananda y el Bhagavad Gita nos recuerdan la inmortalidad del Atman. Al sanar el apego a la identidad terrenal, al abrazar el amor fati de su destino y aceptar la impermanencia de todo lo que es Maya, usted se libera de esa cadena primordial. Vive con un sentido de urgencia y propósito, no desde el miedo, sino desde la gratitud por cada momento. La conexión con lo divino ya no es una búsqueda esporádica o una práctica ritual. Se ha convertido en una realidad pulsante y constante. Su corazón se ha abierto, permitiendo que la gracia fluya libremente. Usted ve la chispa divina en cada ser, en cada situación, incluso en los desafíos. La reverencia por la vida se ha profundizado y con ella un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que su individualidad. Ya no hay soledad espiritual, porque sabe que está siempre conectado. El propósito y el Dharma se revelan con mayor claridad. La confusión del alma, que antes lo paralizaba, ha sido reemplazada por una guía interna inquebrantable. Sus acciones nacen de un lugar de intuición y servicio desinteresado, no de la búsqueda de validación o recompensa. Esto es Karma Yoga en su esencia más pura. El nuevo normal es la vida vivida desde la conciencia del alma, no desde las heridas del ego. Es la libertad de elegir, el amor sobre el miedo, la paz sobre la agitación, la verdad sobre la ilusión. Es el reconocimiento de que usted es el creador de su experiencia y que su poder reside en su capacidad de responder con sabiduría y compasión a todo lo que la vida le presenta. La revelación de Yogananda se manifiesta en la realidad tangible de su día a día. Usted ha viajado a través de las profundidades de su alma, desenterrando heridas, confrontando sombras y emergiendo con una paz inquebrantable que parecía inalcanzable. Ha sentido la liberación del niño interior, la disolución del karma y la revelación de su verdadera identidad. Las sensaciones de completitud, de un ciclo cerrado, de un despertar que lo ha transformado fundamentalmente. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación no fue para usted, sino a través de usted, para un propósito mucho más grande que su propia existencia individual? La sabiduría eterna de Yogananda y los maestros estoicos
nos enseña que el despertar personal es solo el preludio de una responsabilidad cósmica. Cuando una llama se enciende en la oscuridad, su luz no está destinada a permanecer confinada, está diseñada para iluminar a otros. Su sanación espiritual profunda no es el destino final, sino un portal, una puerta de entrada a una jornada infinita que lo convoca a elevarse más allá de las fronteras de su propio ser. El enemigo común que antes se manifestaba como el ego y las heridas de su niño interior, ahora adquiere una nueva forma. Es la ilusión de la separación, la creencia de que su paz es un bien privado, un santuario al que puede retirarse mientras el mundo a su alrededor permanece en caos. Yogananda nos habló de la unidad de la conciencia cósmica, de cómo todos somos hilos interconectados en la vasta tapicería divina. Cuando Nina dice, usted sana, no sana solo a una parte de sí mismo, sana una hebra de esa tapicería, enviando ondas de luz y armonía al inconsciente colectivo. Los estoicos, con su énfasis en la ciudadanía universal, entendieron que la virtud no es solo una práctica individual, sino un servicio a la humanidad. La fortaleza mental y la ecuanimidad que ha cultivado no son para su propio consuelo egoísta, sino para que pueda ser un faro en la tormenta, un ancla de paz para aquellos que aún están perdidos en el espejismo de Maya. Usted ha experimentado el gatillo emocional primario del empoderamiento espiritual, pero ese poder no es para su engrandecimiento personal, es para elevar a otros, es para plantar semillas de esperanza en corazones desanimados, para compartir la sabiduría que le fue revelada no como un dogma, sino como un testimonio vivo de la transformación. Cada interacción, cada palabra, cada acto de compasión se convierte en una extensión de su conciencia expandida. La verdad transformadora de su sanación se convierte en el cimiento de su misión de vida. Su dharma se despliega no solo en su camino personal, sino en su contribución al despertar colectivo. Su paz interior se irradia, creando un campo de gracia que impacta a aquellos a su alrededor, sin que tenga que pronunciar una sola palabra. Es la influencia silenciosa del alma soberana, pero ¿está realmente preparado para el siguiente nivel de esta verdadera liberación? Si ha alcanzado esta serenidad inquebrantable, ¿qué sacrificios está dispuesto a hacer ahora para extender esa luz a un mundo que clama por ella? ¿Qué parte de su conciencia, ahora despierta, se siente convocada a una misión que trasciende su propia existencia y lo une al propósito divino de la creación misma? Si ha llegado hasta este punto, no es por casualidad, no es un mero espectador, es un alma despierta, un buscador de la verdad que ha sentido la llamada de la sanación profunda. Usted ya no es el prisionero de su pasado, ni el esclavo de su niño interior herido. Ha cruzado un umbral y con él surge una nueva identidad, una nueva misión, la paz inquebrantable que ha cultivado. La liberación de las cadenas del ego y del karma no son un fin en sí mismas, son el combustible para el siguiente paso, el comando para que su voluntad despierta se manifieste en acción consciente. Su alma le susurra, no le pide, le ordena que sea un faro, una voz para aquellos que aún deambulan en la oscuridad de la confusión y el sufrimiento. Ahora que ha probado la verdadera libertad, ¿se atreverá a vivirla? ¿Se atreverá a compartir esta sabiduría no como teoría, sino como testimonio vivo? El mundo no necesita más información, necesita más luz, más presencia, más almas que irradien la paz divina que usted ha encontrado. La misión es clara, anclar esta conciencia expandida en su vida diaria y desde ese espacio de serenidad, influir en su entorno. Es hora de dejar de ser solo el testigo de su propia transformación y convertirse en el catalizador para el despertar de otros. Por lo tanto,
Si la verdad revelada en este mensaje divino ha resonado en su corazón, si ha sentido la chispa de su propósito, le insto a tomar una decisión irrevocable ahora mismo. Deje un comentario a continuación con la palabra despierto y comparta este video con al menos una persona que usted sabe que necesita urgentemente esta sanación profunda. No lo haga por mí, hágalo por su propia alma, por la humanidad, por el legado de luz que está llamado a dejar. Su silencio es una negación de su poder, su acción es la confirmación de su despertar.